La presidenta de la Asamblea Nacional anuncia ahora la participación del asambleísta por Azuay Juan Cristóbal Lloret. 18 horas con 8 minutos, una hora menos la región insular. Llevamos a ustedes la sesión 759 del Pleno de la Asamblea Nacional que se realiza en Muchas gracias, modalidad señora virtual. presidenta. Buenas tardes, colegas asambleístas. Tomo nuevamente la palabra, señora presidenta, por este hecho lamentable que significa la minería ilegal y de manera especial en el cantón Zaruma, en la provincia del Oro. Aquí hemos escuchado con atención las comparecencias de algunos ministros, algunos viceministros, algunos directores, con respecto al accionar y al futuro accionar en el ámbito del control a la minería ilegal. Me llama mucho la atención que no se encuentre dentro de las comparecencias la señora ministra de Gobierno, puesto que ella preside dos comités importantes que ya me voy a referir más adelante. Lo ocurrido en Zaruma, señora presidenta, es el claro reflejo de la desinstitucionalización del Estado, del desmantelamiento de las instituciones públicas. Para nadie es desconocido lo que pasó en el gobierno del señor Moreno. Eliminaron el Ministerio de Minas, un ministerio específicamente para el sector minero, para el desarrollo y la promoción y también para el control, digamos, para tener una serie de marco institucional sobre las actividades mineras. Se eliminó algo que para mí es fundamental, que es la Agencia de Regulación y Control Minero, que era el ARCOM, con el supuesto austericidio, que nuevamente lo tomo en esta intervención, como lo hice en la mañana, señora presidenta. El famoso austericidio, esa fue la excusa para eliminar de un solo tajo la Agencia de Regulación y Control Minero y la fusionaron con la Agencia de Energía Eléctrica, con la Agencia de Hidrocarburos. Y resulta que luego de que las fusionaron, quizás la desmantelaron también, porque mandaron a un montón de gente dentro de esa agencia, tratando de ahorrarse unos cuantos pesos que al final del día los terminamos pagando los ecuatorianos ya con lágrimas de sangre, porque digamos lo que sucede a nivel de la minería ilegal es un mal bastante complejo y que en muchos de los casos inclusive, y ojalá no tome la vida de algunos ecuatorianos porque sería totalmente lamentable. El austericidio también hace gala en los labios de algunas personas que intervinieron en este pleno de la Asamblea Nacional. El caso del viceministro de Minas. Dice que el gran logro, o uno de los grandes logros, lo muestra así al menos, es conseguir donaciones, dice. Hemos conseguido donaciones de tubos y geomembranas para atender una emergencia. Cuando se plantea una emergencia, se tiene que atender con política pública, se necesita con recursos presupuestarios, no con la caridad. No con la caridad, señora presidenta de la Asamblea. Entonces, desde ahí tengo una serie de cuestionamientos a las intervenciones. Aquí también se pone en evidencia lo que fue una tomadura de pelo por parte del gobierno del presidente Moreno. Él le dijo al país, en una cadena nacional, que iba a resolver precisamente los problemas de Zaruma a través de la consulta popular, y dijo que iba a prohibir la minería en los centros urbanos. ¿Y qué será la gran panacea de la solución? ¿Cuánto nos han engañado con la famosa consulta popular del 7 veces sí, que al final del día no ha solucionado los problemas del país? Por el contrario, se siguen agudizando. Y resulta, señora presidenta, señora presidente, que el caso de Zaruma no es el único caso en el país donde que existe minería ilegal en el centro urbano. Fíjense lo que sucede en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de La Suay. En pleno centro urbano, resulta que en la margen del río Guanache, a vista y paciencia de las autoridades de turno, pese a que existen resoluciones en el orden judicial, hay una sentencia de un juez, de un tribunal provincial, en el cual se tiene que remediar esa zona, pero no ha hecho absolutamente nada el Ministerio del Ambiente, tampoco han hecho absolutamente nada las agencias de control, tampoco ha hecho absolutamente nada el Ministerio de Energía. A vista y paciencia de las autoridades locales, señora presidenta, en plena luz del día, y resulta que tampoco han podido parar la minería ilegal. Entonces aquí es cuando yo me pregunto, ¿para qué está entonces el famoso SEGMI? Y aquí voy a profundizar un poco el tema.
Resulta que desde el año 2011 se creó un comité para el combate de la minería ilegal. En su momento estaba a cargo el Ministerio Coordinador de Seguridad como ente que articulaba con todas las políticas públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana. Como se eliminó ese ministerio, lo pasaron la competencia al Ministerio de Gobierno y hoy tenemos a la ministra de Gobierno, que es la que está al frente de este comité. Y aquí hay un tema fundamental, porque lo que se debería evidenciar es si es que han cumplido o no ha cumplido ese comité, pues, con las funciones y con las atribuciones. ¿Ha logrado controlar la minería ilegal en el país? No lo ha hecho. Tanto es así, el claro ejemplo de lo que estamos viviendo en la provincia del Oro, en la ciudad de Saruma. Pero dentro de las competencias que tenía la ministra, a través de ese decreto ejecutivo, si vemos el artículo 3, en el cual habla de las funciones, y vemos el numeral 3 de ese decreto presidencial, dice, coordinar las acciones para asegurar la ejecución y cumplimiento de las disposiciones y normativas dictadas por las autoridades competentes. ¿Ha cumplido la señora ministra con esto? Es evidente que no lo ha hecho. Los casos Amillar y Surgir, Saruma, Ponce Enríquez, vamos a ver lo que está pasando en la cuenca del río Napo, señora ministra, señora presidenta, y señores ministros que están en esta comparecencia. Vayan y vean lo que está pasando en la cuenca del río Napo, vean lo que pasa en la cuenca del Sixi, en la cuenca del río Santa Bárbara. Entonces, es evidente que no ha cumplido. Pero aquí también hay un elemento adicional, porque resulta que en el año 2017 el presidente Moreno crea un comité especial para la remediación y recuperación y fomento productivo, dice, del cantón Saruma y Portobelo. Y adivinen quién estaba a cargo de la generación de este comité de recuperación y fomento productivo. Evidentemente la señora ministra de Gobierno también. Entonces yo me pregunto, ya han pasado 8 meses, ¿qué ha hecho este comité? Se estableció un plan para la reactivación, la recuperación, y nos llega un informe a la Comisión de Biodiversidad, un informe que realmente me da vergüenza ajena en cuanto a la redacción y en cuanto a los logros. Según este comité, dicen que el gran logro es haber presupuestado en el año 2019 $315,000. Esa es la ejecución. Y en el codificado del 2020 dice que han invertido $250,000. Y en el 2021 dice que han ejecutado $356,000. Esa es la inversión de este famoso comité o de esta comisión que con bombos y platillos les vendió humo a los habitantes de Saruma diciendo que iba a resolver los problemas de esa localidad y no ha hecho absolutamente nada. Entonces, aquí hay responsabilidades y responsabilidades en el orden político. Y es por eso, señora presidente, que me permito sugerirle al proponente de una moción, al colega presidente de la Comisión de Biodiversidad, que la resolución que tome hoy la Asamblea pueda ser mucho más contundente conforme el pedido que ha sido, o la propuesta de moción que ha sido enviada a través de Secretaría. A mí me parece que debería incluirse a la Comisión de Biodiversidad y Derechos de la Naturaleza que lleve adelante un proceso de fiscalización de lo acontecido en la provincia de Saruma, así como en otras provincias del país, en otras zonas del país, en donde se haya detectado actividades de minería ilegal. Porque aquí hay que establecer las responsabilidades políticas, pues, señora presidente de la Asamblea. Así como el cumplimiento, en el caso de Saruma, de la planificación, de los estudios, de las obras de mitigación y de la recuperación de la zona de Saruma y de Portobelo, para lo cual la comisión podrá recibir y requerirá la comparecencia las veces que sea necesario de las diferentes autoridades que se encuentran a cargo. Por último, también debería la Comisión de Biodiversidad presentar un informe, pues, al Pleno de la Asamblea Nacional para ver si es que se ha cumplido o no se ha cumplido, en un plazo de 30 días, con respecto al accionar de las diferentes autoridades en cada una de las carteras de Estado. En el caso de Ambiente, en el caso de Energía, en el caso de la Secretaría de Riesgos, en el caso del SEGMI, del Ministerio de Gobierno,
y que presente un informe al Pleno de la Asamblea Nacional para ver si es que se ha cumplido o no se ha cumplido con ese plan de recuperación y también con el control de las diferentes actividades mineras ilegales a lo largo y ancho del país. Y al mismo tiempo, debería también presentar informes semestrales, porque aquí nos han planteado una planificación de 30 días, una planificación de 3 meses, una planificación de 6 meses y una planificación, creo que del año. Entonces, yo creo que es responsabilidad de la Asamblea con el país el que la Comisión de Biodiversidad lleve adelante un proceso de seguimiento a esas acciones para ver si es que se han cumplido o no se han cumplido. Y establecer, por supuesto, las responsabilidades en el orden político que se tienen que establecer. Por último, señora Presidente de la Asamblea, sí debo responder a un colega asambleísta que dijo que el presidente Guillermo Lasso ha sido el único que ha llegado a la provincia de Zaruma. Yo le invito al colega asambleísta a revisar las declaraciones que los hacía precisamente el presidente Rafael Correa en la zona de Zaruma el 27 de abril del 2008 con respecto a la política minera, y también el 5 de marzo del 2013, en el cual fue a presentar obras. Ahí se inauguraba o se hacía referencia al centro de salud de Portobelo y a las vías que se estaban construyendo entre Portobelo y Zaruma precisamente. Entonces no es que ha sido el único presidente que ha visitado la provincia del Oro. Esa mi intervención, señora Presidenta de la Asamblea Nacional. Muchas gracias.